Hablemos de mercado, con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Economía y finanzas en 30 minutos. Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Mercado. Como siempre me acompaña Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Juan? Bueno, también tenemos a Sofi. ¿Cómo estás, Sofi? Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, hay varias señales en el mercado esta semana. Acumulación de reservas, un dólar estable con inflación alta, tasas bajas por liquidez y un contexto internacional un poco más desafiante. Si les parece, arrancamos el capítulo de hoy con algo que está pasando acá en Argentina. ¿Siguen las compras en el MUL? Contame, Juan. Sí, el Banco Central ya compró más de 2.000 millones de dólares en marzo. En total en el año son más de 4.000, o sea que estamos hablando de cifras que son, creo, más altas de lo que esperábamos. Pero bueno, después cuando te pones a ver los vencimientos que quedan para adelante, hacen falta alrededor de 20.000 millones de dólares, creo, si no recuerdo mal. Con lo cual, bueno, es positivo, pero lamentablemente es necesario seguir este ritmo que es acelerado, digamos, ¿no? Siempre está la posibilidad de roleo de deuda, hay otras alternativas, pero bueno, si nos ponemos estrictos, como parece que está el mercado, sobre todo cuando uno ve el riesgo país, bueno, hay que seguir comprando este ritmo, ¿no? Claro, el tema ahí es que un poco, si tuviéramos que hacer el análisis que veníamos haciendo, nosotros tenemos que cubrir esos vencimientos. Por ahí vemos complicado, ¿no? Que se lleguen comprando reservas a tratar de cubrir todos esos vencimientos que se tiene hasta el final del mandato de Milei. Y es un poco lo que hace un poquito de ruido, ¿no? Honestamente, en el mercado tuvieron que acelerar ese ritmo de compras. Y en ese sentido, a ver, esa posibilidad de incurrir en el mercado internacional de crédito es como que quedó media ahí escondida. En suspenso. Sí, Bueno. en suspenso. Hasta tanto, bueno, obviamente que no se contaba con esta cuestión de este conflicto con Medio Oriente, con lo cual, bueno, eso encareció el costo de esa deuda queda para un segundo plano, y bueno, y ahora hay que ver con lo que tenemos cómo se resuelve esa situación, ¿no? Lo bueno es que creo que hay tiempo y bueno, por otro lado el dólar se mantiene bastante estable, Ujú. pese a que digamos, no es fácil comprar en estas cantidades y que el precio no suba, y efectivamente no solamente no sube, sino que incluso ha bajado, lo cual habla, bueno, es una buena señal, pero con una inflación que ya es del 3% mensual y que está costando que baje, y que encima ahora va a tener una presión al alza producto de la suba del precio de los combustibles y del petróleo a raíz del conflicto y demás. Bueno, el dólar se te empieza a quedar atrasado, o si lo medís en términos reales, es decir, lo ajustás por inflación, el dólar te está quedando cada vez más barato, y esto siempre despierta el debate siempre de dólar atrasado, hay que devaluar, como si se pudiera, el dólar flota, no se puede devaluar, así Claro. como así. Y bueno, es toda esa discusión, ¿no?, de tipo de cambio otra vez. Claro, y hay en ese sentido también de recalcarte, ¿no? Que en este conflicto, digamos, ¿no? Que Argentina es como que no tuvo un gran cimbronazo, y dentro de todo fue como la que mejor performance tiene, justamente también un poco y atado a esto que decís vos, ¿no? Que el tipo de cambio no se mueve. Bueno, Argentina está bien posicionado, ¿no? Como economía a Sobre todo nivel comparado a la mundial, región. comparado con la región, ¿no? Ujú. Porque convengamos que tenemos recursos, digamos, minerales que van a implicar dólares que van a ingresar vía exportaciones, tenés recursos energéticos que se están explotando hoy por hoy, y por otro lado tenés las liquidaciones del agro, ¿no? O sea que a lo mismo del agro se le están sumando dos sectores nuevos, que bueno, que es un poco también lo que te ralentiza todo eso, pues tenés un mercado que obviamente que está inundado en dólares, o sea, porque propio de la misma liquidación y Ujú. esa dinámica, tenés lo que va a venir de energía y lo que va a venir propio en el futuro de lo que tenga que ver con la minería, con lo cual, bueno, eso es como que te tiene ahí planchadito el dólar. A ver, Ujú. siempre nosotros lo decimos, inclusive con una mirada a lo mejor un poco más sesgada o no, pero si uno lo analiza en términos estrictamente financieros, el dólar es un activo más que se maneja por oferta y demanda, Ujú. ¿no? Y hoy lo que está claro es que tenés una gran oferta de dólares, ¿no? Y un mercado que, vamos a decir, no hay mucha demanda. Sumado a eso, el conflicto de Medio Oriente también le suma algún Ujú. componente, ¿no? Pero Sí, hablando de oferta y demanda, yo creo que, bueno, como siempre, quizás para el mediados de año, junio, julio, cuando se acaba la liquidación del agro, generalmente suele meter un rebote el dólar o algo así, ¿no? Y en ese sentido, eh, si bien yo personalmente creo que eso puede pasar, porque me parece que el dólar, si la inflación sigue a este ritmo, tiene que subir un poco, me parece que va a pasar eso, sobre todo dentro de algunos meses, porque como vos decís, hoy tenés mucha oferta de dólares, entonces por más que el dólar esté atrasado, ponele si sí. está atrasado o lo que sea, es oferta y demanda, entonces tenés esa presión. Pero bueno, hay que tener en cuenta también que
ahora somos exportadores netos de energía. Antes, los últimos años, históricamente, te diría, Argentina en el invierno tenía que comprar energía a otros países y eso era no solamente dólares que no te entran, sino dólares que salen porque pagas esas importaciones. Ahora nosotros tenemos suficiente energía para abastecernos nosotros mismos y exportar, con lo cual ya no tenés esa presión adicional, sobre todo en los meses de invierno. No sé si va a ser suficiente como para que el dólar no suba, digamos, en los próximos meses, pero bueno, es para tener en cuenta y en este sentido creo, no sé si vos conseguís, Manu, creo que hay oportunidades para ir cerrando posiciones de renta fija en pesos, pasarse a dólares, sobre todo porque yo personalmente veo bien algunos Bueno, bonos. justamente ayer un cliente me preguntaba un poco esa situación y bueno, a ver, ¿qué es lo que estábamos viendo? Es decir, gran parte de ese componente, de esa contención del tipo de cambio, a ver, tenés un flujo de dólares que están entrando, que obviamente eso te calma la pelota, pero tiene que ver con una cuestión estacional, ¿sí? Tenés una parte estructural y algo que es más estacional, que tiene que ver con las liquidaciones propias del agro. Ahora, una vez que ese ritmo, digamos, vaya menguando un poquito, lo más probable que pase, y va a pasar, es que se empiecen a desarmar algunas posiciones de carry, ¿no? De gente que está hoy posicionada en pesos, porque en términos reales, si uno lo compara contra dólares, la tasa que te viene rindiendo está alta. De hecho, todo lo que tuvo que ver con curva SER, que lo veníamos nosotros recomendando en los capítulos anteriores, bueno, rindió extremadamente bien. De hecho, en dólares, digamos, te queda un rendimiento altísimo. Entonces, lo más probable es que empecemos a ver desarme de ese tipo de posiciones porque va a empezar a acotarse un poquito esa ganancia. Ya no va a haber grandes sorpresas inflacionarias en materia de renta fija, tasa fija en LECAPS. Bueno, también si se empieza a normalizar todo un poquito, bueno, a ver, ganar un 9 un 10% en dólares, bueno, 9 vamos a decir hoy, la curva soberana, 8 más lo que fluctúe el tipo de cambio, bueno, te va a terminar siendo un activo bastante Claro, más es más seguro interesante. y no vas a correr tanto riesgo, digamos, por estar expuesto Y te sumo una cosa, en un contexto donde la tasa fija está por debajo de la inflación, si la inflación no baja, ¿no? Sí, Eso es un condimento En adicional. este escenario entonces dicen que favorece quedarse en pesos o empezar a dolarizar de nuevo la cartera. Y a mí me gusta la idea de ir dolarizando. Pasa que, bueno, siempre cada cartera hay que ver cómo viene de antes, ¿no? Pero en general me parece un buen momento para, como decía, cerrar posiciones en pesos, sobre todo aprovechando que hay tasas un poco más altas de las que teníamos las últimas semanas en lo que es AL30, GD30 o PRE28. A mí son bonos que hoy a estas tasas me parece que están muy buenos. claro, es como que el conflicto, digamos, revolvió un poquito, Ujú. sin grandes disrupciones, digamos, en los rendimientos que había, pero bueno, golpeó un poquito los activos, ese poquito hizo que en algún punto los que estaban en dólares, digamos, hoy te rindieran un poquito más, y ahí es donde decís, bueno, te conviene a lo mejor subirte a ese barco, contemplando y teniendo, digamos, esa proyección de que la Argentina va a ser un país que va a estar bien posicionado a nivel regional, y por otro lado, abandonar esas posiciones en pesos, porque honestamente, bueno, ahí siempre tenés un riesgo implícito, claramente, pero bueno, hoy ya no vas a tener, digamos, estamos hablando de un poquito para adelante, pero no vas a tener ese flujo de divisas propio del sector agropecuario que te venían, digamos, te vienen planchando constantemente el tipo de cambio. Y vas a tener un desarme de posiciones en Ujú. peso. Es decir, el tipo que desarme esa posición en peso, que diga, che, mirá, es como que ya voy a recoger estas ganancias, pues la verdad que hice una guita tremenda en dólar, el dólar está planchado, pero bueno, empiezo a ver un poquito de Ujú. nerviosismo, bueno, va a agarrar, va a desarmar eso y esos pesos los va a volcar a instrumentos dolarizados o eventualmente a comprar dólares, con lo cual podemos ver algún rebote ahí. A mí me gusta, yo honestamente, bueno, un poco es lo que venía gestionando, digamos, por lo menos para Ujú. clientes nuestros, decir, bueno, agarrar y empezar a dolarizar un poquito ya como para empezar a hacer algo de ganancia, ¿no? Comentario breve para ir cerrando este tema que nos estamos extendiendo bastante. Me parece que hay que pensar también en lo que implica que en este clima de nerviosismo que vos decías, Manu, que no estemos corriendo el dólar, ¿no? Porque normalmente en Argentina estornudaba alguien y comprábamos dólares. Imagínate en un contexto donde hay un conflicto, ¿no? de este tipo, como el que hay en Irán. No sé si en otro momento no hubiera generado quizás algún tipo de corrida o de un impacto más significativo en el tipo de cambio. Y no pasó nada porque, bueno, tenemos una macro distinta. Sí. Bueno, yo eso, o sea, claramente no lo dudo, o sea, comparto el 100% y en ese sentido, ahí yo creo que es propio de una economía pensando más en el mediano y largo plazo. Eh, convengamos que antes, a ver, si uno se pone a pensar cómo pensaba
en materia de economía real, sector privado, el empresario, bueno, estoquearse, que era una manera de dolarizarse, y con eso ganaba guita, o sea, que vos decís, bueno, ningún país del mundo funciona, de hecho hay todo un sistema, digamos, literalmente en toda materia de administración, el just in time, decir, bueno, mientras menos tiempo tengo la mercadería parada, mejor. Bueno, en el caso nuestro funciona al revés, y un poco... ¿Ah? Funcionaba. Funcionaba, claro, bueno, funcionaba. Y justamente ahí es donde digo, bueno, ahí es que el empresariado, el sector privado, todo lo que tiene que ver con economía real, bueno, tenés que chipear diferente la cabeza. O sea, y un poco las grandes pérdidas y parte de las reestructuraciones que venimos viendo del último año son algunas compañías que apostaron, digamos, a lo mejor al mismo sistema de antes. Es decir, bueno, o no lograron salir de ese círculo o ya venían con conflictos sin saberlo. Porque, a ver, estoquear mercadería, y sí, ganas porque estás dolarizado, pero en algún punto, si ese flujo se normaliza, de repente se te empieza a comer todo, porque no tenés una matriz de negocio que sea rentable. Sí. Entonces, ahí empezás a ver, decir, bueno, ahora hay que empezar a pensar en negocios reales, empezar a ver dónde estás gastando de más, dónde estás gastando de menos. Decir, bueno, porque tenés que ser competitivo como el país vecino, ¿no? O sea, porque de repente tenés un chino, un brasilero que te hace el mismo producto a mucho menos en materia de dólares, ¿no? Y decís, bueno, yo tengo que hacer lo mismo, mínimamente, y si no, bueno, te tenés que hacer un costo, pero tenés una compañía que sea eficiente. Bueno, eso es lo que está pasando, y yo creo que ahí, bueno, obviamente tenés gente que viene haciendo los deberes y otros que no tanto, y bueno, y esos son los que la tienen hoy más complicada. En las últimas licitaciones fueron surgiendo bonos nuevos, AO27 y AO28, pero bueno, este último no tuvo tan buena aceptación por parte del mercado. ¿A qué se debe todo esto? Y yo creo que principalmente el tema riesgo electoral, me parece, yo creo que va a coincidir, Juan, pero me parece que lo último que se licitó tiene vencimiento, digamos, post elecciones, con lo cual, bueno, tiene un riesgo implícito un poquito más alto que el mercado, bueno, lo está descontando ahí en el bono, y inclusive la aceptación tiene que ver con eso, ¿no? Sí, lo bueno es que los bonos son muy comparables entre sí en el sentido de que pagan el mismo cupón de la misma manera, que es 6% TNA la tasa. Entonces, al ser bastante parecidos, al final la única diferencia es que uno vence en 2027 y el otro en 2028. Creo que nos permite por ahí decir eso. Y en esa línea, bueno, algo que comentaba Toto Caputo era que si calculas la tasa forward implícita, es decir, la diferencia en términos de tasa entre un bono 2027 y un 2028, concretamente lo hacía con Bopreales, me parece, Bopreal 27 y Bopreal 28, te da esa tasa que él llama de riesgo cuca, que es la tasa que sería, básicamente una tasa forward, en este caso sería la tasa de un año. Dentro de un año. Claro, dentro de un año. El 2027, ¿cuánto es la tasa hasta 2028? Y esa tasa es significativamente diferente a la del 2027. A la de 2026-2027, claro. Matemáticamente, si haces 1 más la tasa de 2026 por 1 más la tasa de 2027, tiene que ser igual a 1 más la tasa del 2027 al cuadrado. O sea, es decir, invertir de 1 hasta 2027 tendría que ser igual que invertir todo hasta el 2026 y rolear hasta 2027, ¿no? Esa es la lógica de calcular una tasa forward. En este caso, bueno, hablamos 2027-2028, pero para explicar un poco cuál es la lógica del cálculo, es discutible, obviamente. Podemos discutir si es realmente 14% la tasa de interés del riesgo del kirchnerismo, pero bueno, creo que es real que hay una tasa positiva adicional, hay una prima, y también vemos la menor demanda que tienen los títulos más largos. Creo que no podemos negar que ese riesgo existe, después podemos discutir el número o lo que sea, ¿no? O sea, en resumen, te está rindiendo una tasa mucho más alta a un bono que vence en 2028. El mismo bono que vence en 2027 y 2028 te rinde no solamente la misma tasa 2027, sino que muchísimo más hasta 2028, producto, bueno, o sea, entendemos que si es el mismo instrumento, con las mismas características y todo, decir, bueno, claramente tiene que ver con una cuestión de riesgo electoral, porque otra variable u otro factor de riesgo no hay. Sí, bueno, y en esa línea comentar también, hemos visto igual un deterioro en la confianza, lo que sería para este gobierno, ¿no? No es solamente, creo que no es discutible por lo que decimos, las características de los bonos, la tasa forward y demás, pero bueno, también la realidad es que en las últimas semanas hemos visto algo de deterioro en la confianza en el gobierno, lo vemos en la medida del índice de confianza del consumidor, que mide la DITELA,
creo que todos un poco pasa que bueno, es meter subjetividad, ¿no? Pero creo que lo vemos en los comentarios de la gente, en las redes sociales. En ese sentido hay como cierta preocupación por la disparidad que hay entre sectores económicos. Hay sectores que están muy bien, hablamos del agro, minería, energía, sectores exportadores. Se han visto muy favorecidos el último tiempo y hay otros sectores que están muy perjudicados, sobre todo, bueno, hace muchas semanas que venimos hablando bastante de este tema, como son la construcción, la industria, bueno, eso genera mucho ruido en la sociedad también, ¿no? Bueno, a ver, en la economía en general yo creo que, digamos, ahí empieza a funcionar como un país más normal, ¿no? Entonces, eso también hay una cuestión ahí de que se desactiva un poco todo ese mecanismo de consumo, digamos, propio de los gobiernos anteriores que venían prevaleciendo y empieza a preponderar una economía de mediano y largo plazo donde tenés que empezar a proyectar, donde empezar a consumir más bienes durables, digamos, ¿no? Donde la gente empieza a invertir su dinero de una forma muy distinta a lo que hacías antes. Antes eran todos bienes de consumo, zapatillas, ropa, y mientras antes la gastaras era mucho mejor, ¿no? O sea, ni siquiera dólares podías atesorar, salvo que compraras, digamos, ¿no? Un dólar, el dólar paralelo, dólar blue, a ver, pero hoy esa dinámica cambia mucho, y todo ese componente de consumo claramente se encareció muchísimo, pero por otro lado se empieza a equiparar un poco más lo que tiene que ver con materia, digamos, salarios, más normalizado. Sin embargo hay mucho recorrido, ¿no? Y eso no quiere... No, y el salario es lo último que ajusta también. Es lo último que ajusta, pero al mismo tiempo empezás a ver, decir, bueno, mi componente salarial con respecto al valor de, no sé, del vehículo más bajo del sector, hoy por lo menos representa un porcentaje, ¿me entendés? Decir, bueno, es algo más parecido a una métrica normal. Te repito, falta un recorrido, pero antes no era así. O sea, convengamos que antes la dinámica era otra. Decir, che, mirá, a mí esto no me representa absolutamente nada en términos de... a ver, yo no puedo comprar un vehículo, no puedo... Claramente por eso la industria de los créditos hipotecarios, prendar y todo, estaba todo tan roto, porque no veías capacidad de pago en... Sí, había, por suerte todo el mundo o mucha gente lo calculaba y lo veía en las redes sociales, capaz tenías que ahorrar 80 años, 100 años para comprarte una casa. Claro. Entonces, sí, y en línea con eso que vos decías, sumo por ahí una idea para que me gustó para pensar, de una conferencia que dio Ariazu, fue de hace ya varios días, pero bueno, estaría bueno, la dio en Tucumán, estaría bueno, la recomiendo para que la vean. Él planteaba básicamente, hablaba sobre el problema redistributivo o no, que me acordé porque justo vos mencionás de los gobiernos anteriores que por ahí tenían otro foco, justamente en la redistribución. Y lo que hace Ariazu es simular que el PBI argentino, es decir, lo que producimos todos en el país, se distribuye como se distribuye en los Países Bajos. Porque si tenemos un problema redistributivo, bueno, simulemos cómo sería redistribuir bien o mejor, como un país que se considera que redistribuye la riqueza mejor. Y en ese ejercicio le daba que alrededor del 50% de los argentinos ganaríamos menos de 1 millón de pesos. Con lo cual lo que él dice es, si redistribuimos mejor, lo mismo no se soluciona con 1 millón de pesos, nadie cubre sus gastos mensuales. Entonces, no hay un problema redistributivo, es lo que plantea él, y yo adhiero, me parece que tiene mucho sentido lo que él dice, sino que el problema es que la torta es chica, es que tenemos un PBI chico para todos los que somos. Entonces, la salida no tiene que ser pensar en redistribuir y volver a ese tipo de políticas, sino en hacer políticas que hagan que produzcamos más, que seamos más eficientes, que haya más inversión y que la torta sea más grande. Y eventualmente el problema de la redistribución lo podemos volver a atacar o discutir en otro momento, pero hoy no puede hacer magia, no hay forma de redistribuir y que nos alcance a todos, digamos. Bueno, Yendo un poco más al contexto internacional, si les parece, con el alto fuego en Irán se reabriría el estrecho de Hormuz. ¿Qué impacto tendría en el corto plazo? Bueno, yo creo que en el corto plazo, igual, pese a que sean buenas noticias, me parece que sería difícil, ¿no?, que el crudo vuelva a los precios anteriores. Pensar en un crudo de $60 parece difícil porque, bueno, tenés daños en la infraestructura y después creo que lo mismo queda el miedo, ¿no? Queda la incertidumbre igual, probablemente. Obviamente que creo que suma que se hagan avances. Pero yo igual desconfío, ¿no? No sé si esto puede ser definitivo o pueda prosperar. aliviar un poco, y también un poco el consenso general del mercado, que es lo que vengo escuchando, y inclusive se viene descontando también, porque es como que sería transitorio, pero bueno, ese transitorio
viene siendo transitorio ya hace bastante, más de lo Sí. que el mercado venía esperando, ¿no? Pero bueno, también esa pauta te la termina dando cómo va reaccionando el mercado a las diferentes noticias, digamos, intradiarias, porque, digamos, bueno, che, un alto al fuego y de repente, bueno, ves que se endereza un poquito Ujú. todo lo que tiene que ver con el equity, la renta variable, digamos, en todos lados, pero bueno, después, a ver, cuando ves sangre todos los días, ahí también se complica un poco porque decís, bueno, esto era transitorio, pero che, no es tanto, Sí. y entonces Ujú. empezás a ver un decaimiento, digamos, a nivel general de los ánimos Sí, incluso, sí. pero bueno, por lo menos es lo que... Sí, y además que también después vamos a tener que empezar a hablar del impacto económico de mediano a largo plazo que esto tiene, que también lo veníamos diciendo ya de hace varias semanas, el impacto que tiene sobre el precio del petróleo y sobre, en términos inflacionarios en los diferentes países, no es un tema menor. Y ya vimos también que la inflación no es una cosa que se arregla rápido y fácil. Entonces, por más que la guerra se solucione en el cortísimo plazo, lo mismo después vamos a tener que ver cómo se acomoda la inflación en el mundo, el crecimiento, cuál es el nuevo precio del crudo, porque yo insisto, me parece que hay daños que a repararlos, sobre todo a la infraestructura, tarda un par de años, Sí. tarda un tiempo. Entonces no es que vas a volver a restablecer la producción No, y vas a tener al restringida mismo la nivel. oferta, vas a Claro. tener una restricción de oferta, con lo cual lo más probable es que si uno pensara en precios normales, vamos a decir, preguerra, bueno, tarden en llegar, porque vas a tener que tener justamente una oferta que esté normalizada, que sea muy parecida a lo que estábamos viendo anteriormente a la guerra. O sea, todas Ujú. estas cuestiones de infraestructura y bueno, y un poco también el miedo y un montón de cuestiones estratégicas van a hacer que demorar ese tipo de decisiones. Y por otro lado, bueno, a ver, en términos, digamos, locales, hoy Argentina, digamos, por lo menos estaría exportando todas sus exportaciones son commodities, digamos, que han aumentado de valor Sí. y que se terminaron beneficiando, digamos, Ujú. de todo este conflicto, ¿no? Con Medio Oriente, porque eso es una realidad, pero por otro lado, digamos, la connotación negativa tiene que ver con lo que explicábamos en el capítulo anterior, de que por un lado te incrementa el costo del crédito, porque economías como Estados Unidos de repente se van a ver con una inflación más alta, porque toda su estructura de energía, todo lo que tiene que ver con su producción está atada al precio del combustible. Entonces eso va a hacer que aumente la tasa de interés, va a aumentar nuestro costo de crédito y por otro lado, localmente también lo vemos. O sea, de repente hoy la gente está hablando, che, la nafta Ujú. que está Sí. cara, que inclusive que debería estar más barata. A ver, el escenario normal es el que estamos viendo, ¿no? Hoy, ¿no? Que pagamos el precio internacional de nafta. O sea, a lo Ujú. mejor antes, el otro día discutía con una persona, pero bueno, se había quedado todavía en la época del barril criollo, ¿no? O sea, que Sí. estaba intervenido. No es el escenario actual y claramente esa es la parte negativa que tendría eso. Bueno, veremos, digamos, ahí Ujú. qué es lo que... cómo- Bueno, en línea con eso, hay un punto que por ahí no se comenta tanto, que es que además de petróleo per se, también hay muchos derivados cuyas cadenas de suministro se ven afectadas. Un ejemplo es fertilizantes. Hay muchos claro. de los países de Oriente Medio que son exportadores de fertilizantes importantes en el mercado mundial. Sí, sobre todo la urea, sí. Claro, y muchos de estos también, obviamente, como usan como insumo, sobre todo gas natural, obviamente se encarece el gas, se encarece el fertilizante en sí mismo, y además tenés un problema de oferta también, y eso, bueno, nos puede afectar a nosotros la suba de precios de fertilizante, porque somos productores agropecuarios, digamos, en Ujú. términos como país, y también puede encarecer el precio de los alimentos en el mundo, porque se te encarece también el costo de producción. En ese caso, bueno, ahí hay que ver ese trade-off, probablemente también nos favorece si sube el precio de los alimentos, pero bueno, empieza a haber otros impactos, llamémosle de segundo orden por ahí, que no son directamente la suba del precio del petróleo, pero que no dejan de ser relevantes y que, bueno, tienen su impacto, e insisto, impactos que pueden ser más a mediano plazo y que hay que ver después cómo el mundo se va reconfigurando otra vez después de, incluso en un eventual acuerdo de paz, digamos. Bueno, chicos, si les parece, cerramos. Bien, Bien. nos vemos la semana que viene entonces. Nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Hablemos de Mercado.